Bien, el siguiente ejemplo corresponde a un problema del modelo de tamaño de fuerza de trabajo. Y aquí el objetivo es determinar la asignación óptima de trabajadores para un proyecto determinado, dadas ciertas necesidades. En el caso del ejemplo que tenemos, vamos a ver que nos dice que es un contratista que estima que el tamaño de la fuerza de trabajo necesaria durante las siguientes 5 semanas es de 5, 7, 8, 4 y 6 trabajadores respectivamente. La mano de obra excedente conservada en la fuerza de trabajo costará 300 por trabajador por semana. Y una nueva contratación en cualquier semana incurrirá en un costo fijo de 400 más 200 por trabajador por semana. Bueno, lo dicho, aquí de lo que se trata es de asignar la fuerza de trabajo en cada semana. En este caso, las necesidades están dadas, corresponden a estos datos. Durante 5 semanas necesitamos esta cantidad de trabajadores. Ahora bien, pudiéramos pensar que la solución ya está dada. Esto es lo que necesitamos, pues simplemente hay que asignar esta cantidad de trabajadores cada semana. Pero dado que estas cantidades son distintas, vamos a incurrir en contrataciones y despidos. En este ejemplo, los costos de despido no se consideran, pero eventualmente en la realidad o en una aplicación práctica estos costos definitivamente existirían. Bueno, aquí para el ejemplo no los consideramos y también para hacerlo un poco más simple. Entonces, por ejemplo, de la semana 1 que se necesitan 5 trabajadores y en la semana 2 que se necesitan 7, aquí hay un incremento de 2 trabajadores, lo que implicaría que hay que contratar 2 trabajadores más. Pasamos de 5 a 7. En la siguiente semana ya necesitamos 8, entonces si nosotros en la semana 2 asignamos solamente 7, para la semana 8 necesitaríamos contratar a uno más. Y para la semana 4, ahora ya nada más necesitamos 4. Si en la semana previa tenemos 8, vamos a pasar de 8 a 4 trabajadores, lo que implicaría que necesitamos ahí despedirnos o deshacernos de 4 trabajadores. Y luego en la última semana pasamos a 6 trabajadores, lo que implicaría pasar de 4 a 6. Entonces esto estaría significando que necesitaríamos contratar 2 trabajadores. Bueno, seguir la asignación tal cual las necesidades implica, como vimos, despidos y contrataciones. Eso claramente generará costos. Entonces, mediante la metodología que vamos a realizar, que es parte de la programación dinámica, vamos a establecer esa asignación óptima que busque minimizar esos costos por la contratación, en este caso, y eventualmente también por el despido, aunque aquí, repito, en este ejemplo no se considera, para la asignación de esos trabajadores por semana. Bueno, en este tipo de ejemplos debemos de considerar varias cosas como datos iniciales. Primero, vamos a denotar a n como la duración del proyecto. En este caso, estamos hablando de 5 semanas. Nuestra n será aquí 5 semanas. La i, que se va a referir al tiempo o a la etapa que se está analizando en las diferentes iteraciones que vamos a ir haciendo. Otra variable va a ser b, y esta va a denotar la cantidad mínima de trabajadores requeridas en el tiempo o en la etapa i. Aquí para este ejemplo las etapas estarán referidas a semanas. Otra variable, xy se va a referir a la cantidad de trabajadores asignados en el tiempo en la etapa i. Vamos a tener 3 diferentes costos. Ya los habíamos mencionado, habíamos dicho los costos de contratación, costos de despido, pero también va a existir otro costo. Costo de mantener la mano de obra adicional, que va a resultar de la resta entre las variables x y b. Costo de contratación y el costo de despido, que para este ejemplo no lo estamos considerando. Bueno, de acuerdo a estas variables y los datos que nosotros tenemos, vamos a tener lo siguiente. Voy a colocar aquí, ya los tengo preparados también para hacer más rápido el video. Tenemos los siguientes datos
dado los datos de este ejemplo. En 5 semanas tenemos 5 etapas, 5 semanas, 1, 2, 3, 4 y 5. B, que se refiere a la cantidad de trabajadores que se necesitan en cada semana, 5, 7, 8, 4 y 6 trabajadores en las diferentes semanas. C1, costo de mantener la mano de obra adicional. Aquí tenemos el dato. Dice que la obra excedente conservada en la fuerza de trabajo costará 300 por trabajador por semana y resultará de esta operación. C2, costo de contratación. Aquí lo tenemos en el texto. Costo fijo de 400 más 200 por trabajador por semana. Lo estaremos obteniendo a partir de esta función. Bien, procedemos a la solución del problema. Y aquí la solución, al igual que en ejemplos anteriores, es dividir el problema en etapas. Como ya habíamos mencionado, en este problema cada etapa corresponderá a las diferentes semanas, 5 semanas. Y como es normal en programación dinámica, vamos a iniciar de la etapa final y vamos a ir avanzando hacia la etapa inicial. Es decir, vamos a empezar con la determinación de lo que se va a asignar en la semana 5 y de ahí vamos a ir hacia atrás hasta llegar a la determinación de cuántos trabajadores vamos a asignar en cada una de las diferentes semanas, pero comenzando por la semana final. Y también para ello vamos a construir unas tablitas. Esas tablitas van a tener la siguiente estructura: van a tener columnas, van a tener renglones. En las columnas vamos a colocar las variables X, en este caso XY. Si vemos lo que significa X dentro de las variables que desglosamos hace un momento, X significa la cantidad de trabajadores asignados en la semana correspondiente. Entonces aquí los renglones van a ser las diferentes opciones que vamos a tener para asignar trabajadores, atendiendo lo que sucede en la semana analizada y lo que sucede en la semana anterior a la que se está analizando en ese momento. Entonces aquí vamos a tener que tomar en cuenta 2 semanas subsecuentes. En este caso, cuando analicemos la semana 5, vamos a tener que tomar en cuenta la semana 5 y su semana anterior, la semana 4. Y esos valores van a ser los que van a constituir los renglones. Y en el caso de las columnas, vamos a tener las necesidades, lo que se necesitaría en esa semana en particular, atendiendo los resultados de la semana, en este caso posterior. Y bueno, entonces aquí también de cierta forma irían la XY, y acá en realidad tendrían que ir las XY más 1. Ahorita lo vamos a desglosar cuando vayamos resolviendo estas tablitas. Y aquí en el interior de la tabla, lo que va a ir dentro de los numeritos van a ser los costos. Costo 1 más costo 2 en este caso, y eventualmente si hubiera un costo de despido, pues también tendría que ser considerado. Pero aquí en este ejemplo nada más tenemos considerado costo de mantener la mano de obra adicional y costo de contratación, de tal forma que costo de despido no lo tenemos, al menos para este ejemplo. Bueno, también otra consideración para ir construyendo estas tablitas es la siguiente. Es algo muy importante que no debemos de dejar pasar, y es que para que haya trabajadores adicionales, es decir, para que exista el costo C1 en la etapa Y que se esté analizando en ese momento, XY debería de ser mayor a BI. Y para que existiese el costo de contratación en esa etapa que se esté analizando en aquel momento, XY menos 1 debería de ser menor a XY. Si estas condiciones no se cumplen, en este caso costo 1 y costo 2 no existirían, serían directamente 0. Bueno, entonces vamos a la construcción de las diferentes tablas y estaríamos comenzando por la semana final, la semana 5 en este caso. Les voy a dejar allí los datos a la vista. Entonces en la etapa inicial, que sería en el tiempo cronológico la etapa final, estamos considerando la semana 5, pero aquí al mismo tiempo tomamos en cuenta la semana previa, es decir, la semana 4.
Pues en esta etapa solo estaríamos considerando la semana 5 y la 4. Bueno, si esto es así, entonces tenemos dos posibilidades para BI en este caso. Estaríamos hablando de B5 y de B4. Recordemos que BI, aquí lo tenemos, es la cantidad mínima de trabajadores requeridos en el tiempo en la etapa I. Entonces, considerando que en este análisis de esta etapa vamos a tomar en cuenta lo correspondiente a la semana 5 y a la 4. Y luego entonces aquí, en estas semanas, B5 es igual a 6 y B4 es igual a 4. En la semana 5 se requieren al menos 6 trabajadores y en la semana 4 se requieren al menos 4 trabajadores. Estas consideraciones serían necesarias para la realización de nuestra tabla. Vamos a construir la tabla. Entonces aquí en los renglones habíamos dicho que van a ir las diferentes posibilidades de trabajadores asignados para esa semana 5, considerando la semana previa. Bueno, como en la semana 4 se necesitan 4 trabajadores y en la semana 5, 6, aquí las posibilidades válidas serían asignar en la semana 5, 4, 5 y 6. Perdón, estos valores corresponderían a las diferentes posibilidades a asignar en la semana previa, es decir, en la semana 4. Dicho de otra forma, entonces en la semana 4 pudiéramos tener asignados 4, 5 o 6 trabajadores. Y en las columnas, las diferentes posibilidades para la semana actual, en este caso la semana 5. Y dado que en la semana 5 necesitamos 6 trabajadores, pues partimos de asignar esos 6 trabajadores que necesitamos solamente. Entonces, columnas va a corresponder a las diferentes posibilidades para la semana actual y los renglones van a ir asignados o asignadas las diferentes posibilidades para la semana previa, en este caso la semana 4. Bueno, como en la semana 4 se requieren 4 trabajadores y luego en la semana 5 se requieren 6, entonces las diferentes posibilidades que se tendrían para la semana 4 pudieran ser 4, 5 o 6. Cualquier otro número no sería lógico porque, por ejemplo, si asignáramos 3 trabajadores en la semana 4, pues entonces estaríamos quedando por debajo de los 4 que necesitamos. 2 también quedamos por debajo. 1 también. Entonces, necesariamente, las opciones lógicas para la semana 4 tendrían que ser 4, 5 o 6. Habíamos dicho hace un momento que aquí en estas celdas vamos a colocar los diferentes costos. En este caso solamente tenemos costo 1, costo 2, costo 1 referido, costo de mantener mano de obra adicional y el costo 2, costo de contratación. Entonces vamos a resolver la primera posibilidad. Cuando en la semana 4 tuviéramos 4 trabajadores y en la semana 5, 6, ¿qué costo tendríamos ahí? Y para ello también debemos de considerar estas condiciones. No hay que olvidar estas condiciones. Estas consideraciones no las debemos de pasar por alto a la hora de ir construyendo la tablita. En el caso de esta primera posibilidad que vamos a analizar, aquí XY va a ser 6, es lo que estamos, recordemos que XY corresponde a la asignación en la etapa actual y BI correspondería a las necesidades o la cantidad mínima de trabajadores requeridos en esta etapa que estamos analizando también en este momento. En el caso de este primer renglón, que es lo que tenemos considerando estas condiciones, ¿cuánto vale XY? ¿Cuánto vale BI en este primer renglón solamente? Entonces recalcamos todo lo que vamos a considerar en primera instancia será lo que va a suceder en este primer renglón. Aquí XY es la posible asignación para esta semana. XY va a valer 6 y BI también va a valer 6. Aquí lo tenemos. Entonces 6. Dado que para que el costo 1 se diese, este primer número tiene que ser mayor a este. Esto no sucede. Entonces este costo 1 no va a existir. Costo 1 no va a existir.
al menos para este primer renglón. Entonces, costo 1 no va a existir. Vamos a ver si el costo 2 sí. El costo 2 va a surgir a partir de esta función. Bueno, aquí cuánto vale x y menos 1, es decir, la asignación de la semana previa, en este caso la semana 4. Bueno, aquí lo tenemos, 4. 4, x y ya habíamos dicho que vale 6. Bueno, en este caso como esta condición sí se cumple, 4 es menor que 6, entonces el costo 2, ese costo 2 sí va a existir. Pues acá en este apartado, en estas celdas, habrá algún costo. Por ejemplo, ¿qué va a suceder en la siguiente, en el siguiente renglón? Que sería, en este caso, cuando en la semana 4 asignáramos 5 trabajadores y en la semana 5 asignásemos 6. Bueno, nuevamente esta condición, XY 6 se compararía con B5. Esta relación no se cumple de tal forma que el costo 1 no existiría. Vamos acá. XY menos 1, aquí XY menos 1 sería 5. 5 es menor que X5, en este caso 6, de tal forma que aquí sí el costo 2 existiría. Y para el tercer renglón, la siguiente consideración nos estaría diciendo lo mismo para esta condición. 6 no va a ser mayor que 6, de tal forma que el costo 1 no va a existir. Y en este caso, x y menos 1, ya para el tercer renglón, ya para este renglón, x y menos 1 va a ser 6, y x y ya vimos que es 6, que sale de acá de la columna. Pues esta condición no se cumple, 6 no es menor que 6, de tal forma que en el tercer renglón el costo 2 no va a existir. En nuestra tablita, ya cuando la tengamos completa, vamos a ver que el costo 1 en este renglón va a ser 0, 0 a 0 acá. El costo 2 en la semana, en el tercer renglón, perdón, va a ser 0 y acá va a haber algún valor. Bueno, y el costo total pues va a ser la suma de 0 más el valor que nos salga acá. Tendremos un cierto valor. El costo total acá va a ser 0 más lo que nos haya resultado acá. Y en el tercer renglón el costo total va a ser 0. Entonces de aquí vamos a establecer una selección entre estos diferentes costos. ¿Cuál vamos a elegir? Pues el más pequeño, para determinar cómo va a quedar la asignación para esa semana en particular. Entonces vamos a ir realizando el análisis, tomar en cuenta estas condiciones. Ya habíamos dicho que en la semana, en este renglón, recordemos que estamos analizando la semana 5, y en este renglón, cuando en la semana 4 asignamos 4 y en la semana 5 asignamos 6, el costo 1 aquí no va a existir. Entonces no hay operación alguna. Aquí lo voy a colocar de esta forma. Sería directamente 0 aquí. Acá ya vimos también que será directamente 0. Entonces incluso lo pongo de esta forma. Y acá sí vimos que vamos a tener un valor, al menos en estos dos primeros renglones, en este y en este. Y en este va a suceder lo mismo, que acá vamos a tener 0. Porque las condiciones, estas inecuaciones no se cumplen. Entonces ya de entrada aquí vemos que va a ser 0. Aquí sí va a haber algún valor. ¿Cuál va a ser ese valor? Pues va a ser el resultado de esta operación. 400 más 200, que multiplica a XY, es decir, 6 menos XY menos 1, 4. Aquí XY menos 1 es 4. Entonces, si hacemos la operación, vamos a hacer esta operación: 400 más 200 por
6 menos 4. El resultado que tenemos es 800. Acá también va a haber un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? El resultado de 400 más 200 que multiplica 6 menos 5. Entonces, simplemente voy a jalar la fórmula para aquí modificarla. Y tenemos este costo. El costo total ya habíamos dicho que va a ser la suma. Vamos a tener estos remarcados con negritas. Costo total en este caso va a ser la suma de costo 1 más costo 2. Y bueno, también aquí otra consideración. En la etapa final, el costo total va a estar determinado por esta operación. Costo 1 más costo 2. Y eventualmente si hubiera un costo de despido, C3, también iría en esa suma. Entonces, simplemente el costo total va a ser la suma de costo 1 más costo 2. En este caso, estos valores. Bueno, los pongo ahí con este color para que se vean diferentes a los otros. Bueno, de este renglón, pues el único resultado que tenemos es 800 y ese 800 está derivado de que X5 es igual a 6. Entonces, recordemos que X5 define cuántos trabajadores vamos a asignar en la semana actual, en la semana 5. Entonces aquí, este resultado de 800 viene o se deriva de asignar en la semana 5 6 trabajadores. En la semana, igual en la semana 5, pero ahora en el siguiente renglón, este 600 es el resultado de asignar en la semana 5 también 6 trabajadores. Y este resultado de 0 también es derivado de asignar en la semana 5 6 trabajadores. De hecho, en la etapa inicial, que en este caso es la final cronológicamente, vamos a tener un mismo resultado. Lo que sí va a diferir va a ser el costo total. El costo total, pues en este caso es este de acá. Y bueno, como solamente tenemos una opción, pues por eso estamos repitiendo estos valores. Bien, ahora, de estos costos totales, ¿cuál es el que nos conviene? ¿Cuál es el óptimo? Pues el costo menor. Siempre los costos se minimizan, entonces aquí el resultado sería, el resultado final nos estaría diciendo que en la semana 5 vamos a asignar 6 trabajadores con un costo total de 0. Eso siempre y cuando en la semana previa, en la semana 4, también hayamos asignado 6 trabajadores. Entonces, de cierta forma en esta semana o en el análisis de esta etapa ya estamos diciendo cuántos trabajadores vamos a asignar en la semana 5 y de forma tentativa también en la semana 4. Entonces, aquí el resultado de esta tabla, vamos a decir que en la semana 5 vamos a asignar 6 trabajadores. Bueno, procedemos con las siguientes semanas, ahora vamos a la semana 4, la etapa I igual a 4. Bueno, recordando que el resultado de esta etapa, de la etapa I igual a 5, es que asignamos 6 trabajadores, X5 igual a 6. Bueno, ahora sí vamos a la siguiente semana, la semana 4. Bueno, aquí en la semana 4, al igual que en la etapa anterior, la etapa 4, perdón, la etapa 5, aquí vamos a tomar en cuenta lo que sucede en la semana 4 y lo que sucede en la semana previa, es decir, la 3. Entonces, de los datos que tenemos, sabemos que B4 es, creo que tenemos 4. En la semana 4 se requieren al menos 4 trabajadores y B3 es 8. En la semana 3 se requieren al menos 8 trabajadores. Entonces, lo que nos está queriendo decir aquí estos resultados es que en la semana 3 vamos a pasar de 8 trabajadores a 4 en la semana 4, en la semana 3 y en la semana 4. Vamos a pasar de una cantidad de trabajadores de 8 a 4. Vamos a disminuir, va a haber despidos en este caso, eventualmente, ¿no? Bueno, para las etapas subsecuentes también hay que tener otra consideración. Ahora el costo total va a ser el siguiente: C1 más C2 más el costo total óptimo, pero el de la etapa anterior.
En la etapa anterior pues hemos obtenido estos diferentes costos. Entonces, de cierta forma, vamos a tener que incluirlos en la operación para determinar el costo total para las etapas subsecuentes. Esto siempre va a suceder para las etapas subsecuentes. Para la etapa inicial el costo siempre va a estar definido bajo este esquema y para las etapas subsecuentes va a estar definido bajo este. Vamos a definir nuestra tabla. Va a tener esta forma. Ahora va a ser una tabla más larga y solamente va a tener un renglón. ¿Por qué solamente va a tener un renglón? Recordemos que xy menos 1, es decir, x3, nos va a estar definiendo la asignación para la semana 3 en este caso. Y como en la semana 3 necesitamos 8 trabajadores y en la semana 4 necesitamos al menos 4 trabajadores, estaríamos pasando, como mencioné hace un momento, de 8 a 4 trabajadores. Entonces, en este caso x3 no pudiera tomar valores de 7, por ejemplo, ni de 6, ni siquiera de 9. El único valor lógico para la semana 3 es 8. Si nosotros decimos que x3 va a ser 7, estaríamos quedando por debajo de la necesidad. Y si por ejemplo x3 le asignamos un valor de 9, pues estaríamos excediendo ahora esa necesidad. Entonces, si nada más necesitamos 8 y en la semana posterior vamos a requerir 4, la única posibilidad lógica para la asignación en la semana 3 sería 8. Entonces, por eso nada más tenemos esta opción. Y para las columnas, para las etapas subsecuentes es más sencillo porque las columnas ahora van a estar constituidas por los datos que en las tablas anteriores o en la tabla anterior pusimos como renglones. Es decir, en la tabla anterior teníamos como renglones 4, 5 y 6. Es decir, habíamos dicho que x4 puede ser 4, 5 o 6. Entonces, de cierta forma ya tenemos aquí definido qué valores puede tomar x4. x4 puede ser 4, 5 y 6. Entonces, como regla general, los renglones de la tabla previa van a pasar a ser las columnas de la etapa actual. Tenemos en la tabla anterior 4, 5 y 6 como renglones, ahora 4, 5 y 6 van a pasar a ser las columnas. Entonces, esa es la razón de que nuestra tablita esté conformada de esta manera. Voy a hacerla un poquito más pequeña para que se alcance a ver todo. Y bueno, aquí en este caso solamente tenemos un renglón por analizar. Este renglón estará suponiendo que en la semana previa x3 va a ser, o se van a estar asignando 8 trabajadores y una primera combinación serían los resultados que vamos a colocar en esta primera sección. Semana 3 asignamos 8 trabajadores, semana 4 asignamos 4 trabajadores. Luego la segunda sección estará considerando que en la semana 3 asignamos 8 trabajadores y en la semana 4 asignamos 5. Y finalmente la última combinación será esta tercera sección. Semana 3, 8 trabajadores asignados. Semana 4, 6 trabajadores asignados. Entonces, nuevamente vamos a considerar estas condiciones. ¿Qué va a suceder aquí? Vamos a ver si el costo 1 se da. XY vale 4. 4. BI, estamos hablando de B4, vale 4. Entonces esta condición 4 no es mayor que 4, lo que va a querer decir que acá no va a haber costo, al menos el costo 1. Vamos a ver si el costo 2 va a existir. XY menos 1 dice que debe ser menor a XY. XY menos 1, es decir, X3 o 8 y XY 4. 8 no es menor que 4, entonces el costo 2 va a ser 0. Al menos aquí el costo 2 va a ser 0, pero sin embargo el costo total óptimo sí va a existir algún valor. Entonces al menos aquí ya sabemos que en esta primera sección C1 y C2 va a ser 0, pero
sí va a haber un valor al menos para esta parte de la expresión, el costo total óptimo de la etapa anterior. Entonces vamos a ver, aquí ya habíamos dicho que el costo 1 va a ser 0, el costo 1 es lo que vamos a tener referido en esta primera sección. Entonces ya vimos por la condición que costo 1 no va a existir, va a ser directamente 0. Costo 2 también va a suceder lo mismo por la condición que no se cumple, va a ser 0. Entonces aquí vamos a tener costo 1, costo 2, de antemano ya sabemos que van a ser 0. Lo que sí va a existir va a ser el costo total óptimo de la etapa anterior. ¿Cuál es el costo total óptimo de la etapa anterior? Cuando x4 vale 4. Entonces vamos a referirnos a la etapa previa. Cuando x4 vale 4, lo que tenemos en este renglón, el costo total es 800. Entonces aquí tendremos que referirnos a este costo, 800. Y el costo total va a ser la suma de estos tres valores, este más este y más este. En este caso 0 más 800. Costo total óptimo 800. Vámonos con la siguiente sección. Recordemos que en la siguiente sección vamos a estar suponiendo que en la etapa 4, en la semana 4 asignamos 5 trabajadores y en la semana 3 asignamos 8 trabajadores. Entonces, otra vez revisamos esta condición. XI mayor a BI. Si esta condición se cumple, el costo 1 va a existir. Y la segunda condición, XI menos 1 debe ser menor a XI. Si esta condición se cumple, costo 2 va a existir. Entonces vamos a ver qué valores tenemos aquí. XI, es decir, X4 vale 5 aquí. Y BI es la cantidad de trabajadores que necesitamos o que requerimos en esta semana. BI 4. Entonces estaremos hablando de 5 y 4. Y bueno, aquí 5 sí es mayor que 4. Entonces costo 1 sí va a existir. Es decir, aquí vamos a poner un valor. Vamos a ver el costo 2 si existe. XI menos 1. XI menos 1 es X3, 8. XI, X4 igual a 5. 8 no es menor que 5, entonces el costo 2 no va a existir. Entonces de antemano sabemos que el costo 2 va a ser 0. Y el costo total óptimo, pues sí vamos a tener un cierto valor que vamos a recuperar de la tabla previa. Entonces, al menos ahorita ya sabemos que el costo 2, dada esta condición que estamos comprobando, no va a existir. Costo 2 no va a existir. Entonces partimos de eso. El costo 2 sería 0. Y el costo 1 sí va a existir, ya vimos por qué. El costo 1 va a resultar de esta operación: 300 XI 5 menos BI. Recordemos que aquí BI es 4. Aquí lo tenemos. B4 es igual a 4. Entonces si hacemos esa operación, pues nos estaría resultando un costo 2 de 300. Y el costo 2, ya vimos, no existe. Costo 1 sí existió. Costo 2, ya vimos que no existe. Y el costo total óptimo de la etapa previa, cuando X4 vale 5, ¿qué costo óptimo obtuvimos? Vamos a la tabla anterior. Cuando X4 vale 5, es lo que obtuvimos en este renglón. ¿Cuál fue el costo total óptimo? Pues 600. Entonces, aquí estaríamos considerando ese tercer costo, de tal forma que el costo total va a estar sumando estos tres valores. Este más este más este. Tendríamos ese costo total óptimo. Finalmente, para la última sección de esta tabla, vamos a primero a revisar las condiciones para ver qué costos van a existir. Entonces en esta sección estamos considerando que X4 vale 6
y que X3 vale 8 y que BI, es decir, B4 vale 4. Entonces, si hacemos la sustitución de esos valores, vamos a ver si se cumplen las inecuaciones. XY 6, BI, ya dijimos que es 4, 6 es mayor que 4, este es un 4, ¿no? Es un 4, de tal forma que el costo 1, aquí en esta tercera sección, también va a existir, aquí va a haber algún valor. Y vamos a ver si el costo 2 se da. XY menos 1, es decir, X3 vale 8, XY 6, 8 no es menor que 6, de tal forma que el costo 2 no va a existir tampoco. Entonces acá directamente el costo 2 va a ser 0. Y el costo total óptimo de la etapa previa, pues va a haber un cierto valor. Entonces el costo total va a ser la suma de este número más este. Obtener esos resultados aquí. La operación que se tendría que realizar sería esta. Tenemos 600. Aquí ya vimos hace un momento que el costo 2 no va a existir. Entonces directamente colocamos 0. Y el costo total óptimo, es decir, costo total de la etapa previa, cuando X4 vale 6, ¿qué costo obtuvimos? Cuando X4 vale 6, este renglón, el costo óptimo fue 0. Entonces aquí nos estaríamos refiriendo a ese valor, a este, de tal forma que, perdón, aquí me equivoqué, es este valor de acá abajo, es ese 0. De tal forma que el costo total entonces va a resultar de la suma de 600 más 0, más 0. 600 más 0, más 0, costo total 600. Y ahora sí, para establecer la costo total óptimo en este renglón tendremos que comparar 800 contra 900 y contra 600. Entonces, de estos tres, el más conveniente, el costo óptimo es el menor, 600. Muy bien, ese 600, ¿de dónde viene? Viene de esta sección, cuando X4 vale 6. Perdón, aquí va 600 de este lado. Entonces, este 600 viene de esta sección, cuando X4 vale 6. Hasta el momento, ya de resultado de estas dos tablas, tenemos la asignación para la semana 5 y para la semana 4. En la semana 5 vamos a asignar 6 trabajadores, es decir, X5 va a valer 6. Y en la semana 4 también vamos a asignar 6 trabajadores. De manera subsecuente se realizaría la asignación para las diferentes semanas que nos restan, la semana 3, después iríamos con la semana 2 y finalmente con la semana 1. Para no hacer este video tan largo, voy a simplemente colocar los resultados para las siguientes semanas. Lo único que sí debemos de realizar en cada una de las diferentes tablas es primero revisar esta condición para ver si el costo, en este caso el costo 1 se da y el costo 2 de igual forma, si es que se da. Si estas inecuaciones no se cumplen, en automático los costos correspondientes serán 0. Bueno, ¿cómo nos quedaría la tabla para la semana 3? En la etapa 3, etapa I igual a 3, lo estaría colocando aquí. Deberíamos de considerar lo que sucede en la semana anterior, o en la semana previa va a ser la semana 2. En la semana 2 se requieren al menos 7 trabajadores y en la semana 3, que es la semana actual, se estarían requiriendo 8 trabajadores al menos. Entonces la construcción de estas tablas es muy sencilla porque los renglones de la tabla anterior ahora van a ser las columnas de la tabla actual y los renglones de la tabla actual van a ser las posibilidades lógicas de asignación para la semana previa. En este caso, nuestra tabla nos quedaría de esta forma. XC3 solamente tiene esta posibilidad, 0,8. ¿De dónde salió? De la tabla previa,
solamente tuvimos esta posibilidad, entonces nada más tenemos esa columna como posibilidad lógica para X3. Y para X2, ¿qué posibilidades tenemos? Aquí vamos a hacer este análisis. En la semana 2, requerimos 7 trabajadores. Y en la semana 3 requerimos 8. Entonces podemos pasar de 7 a 8. Entonces, aquí qué posibilidades lógicas tenemos de asignación para trabajadores en la semana 2. ¿Pueden ser estos mismos 7? ¿Pueden ser 8? Sí, claro que sí pueden ser 8 también. Porque entonces estaremos pasando de 8 a 8. ¿Pudieran ser 9? Esta posibilidad no sería lógica porque si en la semana 2 asignamos 9, ya de por sí estamos excediendo lo que necesitamos, 7. En esta misma semana 2 y en la semana 3 también estaremos excediendo. Entonces 9 no sería posible y tampoco una cantidad menor. No sería posible asignar 6. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos quedando por debajo del requerimiento para la semana 2, que al menos, dice aquí, la semana 2 al menos requerimos 7 trabajadores. Entonces las únicas posibilidades lógicas de asignación en la semana 2 serían 7 y 8. Ni un número menor ni un número mayor a estas dos opciones. Entonces ahí nuestra tabla se construiría de esta forma. Ahora va a tener 2 renglones y una columna. Entonces lo que vamos a poner aquí como resultado va a ser la suposición. En la semana 3 vamos a asignar a 8 y en la semana 2 asignamos 7. Y el resultado de este renglón va a estar suponiendo que en la semana 2 asignamos 8 trabajadores y en la semana 3 también asignamos 8 trabajadores. Entonces coloco los resultados y bueno, aquí ya omito la explicación de la comprobación de estas inecuaciones. C1, esta condición no se va a cumplir ni acá, ni acá, ni acá. Costo 2 sí va a existir acá. Un costo total óptimo, porque aquí sale 0 y 0. Cuando X3 vale 8, ¿cuál es el costo total óptimo? Lo tenemos de la tabla anterior, X3 vale 8, costo total óptimo. Aquí lo tenemos, 6,600. Entonces, directamente ese valor que estamos obteniendo aquí estaría correspondiendo a este valor, costo total óptimo de la etapa previa. Y de la misma forma aquí, ¿no? Este valor también tendría que ser el costo total de la tabla anterior. Bueno, aquí serían, en ambos casos estamos considerando que X3 vale 8, aquí 8 y 8, nada más que aquí el costo total, la suma de estos 3, 600 más 0, estos 3 los sumamos y acá estos 3 también los sumamos. Tenemos estos costos totales. Bueno, aquí como solamente para este renglón tenemos para elegir entre este valor, pues es el que elegimos, y acá también. De tal forma que entonces la asignación que vamos a tener que hacer para la semana 3 pues va a ser la asociada a este valor. Es decir, en la semana 3 vamos a estar asignando 8 trabajadores, es decir, X3 va a valer 8. Y ahora sí ya nada más pongo las tablas finales para la semana 2 y para la semana 1. La tabla para la semana 1, perdón, para la semana 2, para la etapa I igual a 2, ahora se va a componer de 2 posibilidades para X2, 7 y 8. Entonces recordemos, la tabla actual va a estar conformada por el número de columnas correspondiente al número de renglones de la tabla anterior. Entonces en la tabla anterior tenemos 2 renglones, 7 y 8, como posibilidades para X2, se pasan ahora como columnas. Y renglones, ¿qué posibilidades tenemos para la XY? Es decir, para lo que vamos a asignar en la etapa anterior, en la semana anterior. Tenemos que referirnos a los valores de B. En la semana 1 necesitamos 5 trabajadores al menos. Y en la semana 2, aunque se requieren solamente 7 trabajadores, lo tenemos, B2 igual a 7, ya de la tabla anterior tenemos la posibilidad de que X2 sea 8, entonces en realidad no vamos a
a quedarnos con 7 trabajadores en la semana 2, también podemos tener hasta 8 trabajadores. Entonces, las posibilidades lógicas tendrían que considerar que podríamos pasar de 5 a 8 trabajadores. Entonces, en la semana 2, o podemos asignar, perdón, en la semana 1, podemos asignar 5, 6, 7 u 8 trabajadores. Una cantidad distinta a estas no sería posible. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la semana 1 decidimos asignar solamente 4 trabajadores? Si asignamos solamente 4 trabajadores, pues nos estaremos quedando por debajo de lo que requerimos. No sería un valor lógico. ¿Qué pasaría si asignamos, por ejemplo, un valor más grande que 8? Si en la semana 1, es decir, X1, si asignamos 9 trabajadores, perdón. Si asignamos una cantidad mayor en esa semana 1 de trabajadores, y luego para la semana subsecuente, que sería la semana 2, vamos a solamente a requerir a lo mucho 8, ya estaríamos de antemano poniendo trabajadores de más. Entonces también una cantidad mayor a 8 no sería lógica. De tal forma que estos serían los resultados para los renglones y las columnas. Y bueno, nuevamente también corroboramos la condición para las inecuaciones para determinar cuándo va a existir el costo 1, cuándo va a existir el costo 2, y consideramos el costo total óptimo de la tabla previa. Aquí ya tenemos los resultados. Aquí para esta tabla tenemos que elegir entre 2000 y 1900. Elegimos 1900, que corresponde a cuando en la semana 2 asignamos 8 trabajadores. Después, entre 1800 y 1700, el valor elegido es el más chico, 1700, que corresponde a cuando asignamos 8 trabajadores. Después, entre 1200 y 1500, más chiquito 1200, que corresponde a cuando asignamos en la semana 2 7 trabajadores. Y finalmente, entre 1200 y 900, más chiquito 900, y corresponde a cuando en la semana 2 asignamos 8 trabajadores. De estos, el mejor resultado es el corresponde a un costo total más pequeño, y de este resultado se desprende que entonces que en la semana 2 vamos a asignar 8 trabajadores. Esos 8 trabajadores tendrán este costo de asignación 900. Finalmente, la última tabla. Ahora vamos a considerar que vamos a tener todas estas posibilidades para X1, 5, 6, 7 y 8. X1, 5, 6, 7 y 8. Y posibilidades para ahora la etapa previa, que sería la etapa, en este caso la semana 0. Vamos a considerar que vamos a partir de 0 trabajadores. Entonces, esta última tabla solamente va a considerar ese valor como posible renglón. Entonces, nuevamente corroboramos qué costos sí son posibles. Obtenemos los diferentes costos totales: 3300, 3600. Luego otra vez salió 3600, 3800. De entre esos 4 valores, el más pequeño es 3300. Ese 3300, ¿de dónde viene? Aquí lo tenemos. Viene de la asignación en la semana 1 de 5 trabajadores, es decir, X1 igual a 5. Entonces en la semana 1 asignamos 5 trabajadores y ya tenemos los resultados para todas las semanas. Las semanas, o la asignación para las diferentes semanas en orden progresivo: semana 1 asignar 5 trabajadores, semana 2 8, semana 3 también 8, semana 4 6, que lo tenemos, semana 5 también 6 trabajadores. ¿Y eso qué costo tiene? Pues hay que hacer la suma de los costos obtenidos en cada una de las tablas, de los costos óptimos que remarcamos en algún momento. Aunque aquí directamente el costo nos va a estar resultando del elegido al final, 3300 en este caso. Ese 3300, ¿de dónde sale? Si nosotros hacemos las operaciones en cada una de las diferentes semanas, ¿cuánto nos cuesta asignar 5 trabajadores en la semana 1? 1400.
¿Cuánto nos cuesta asignar 8 trabajadores en la semana 2? 1000. Y así sucesivamente al final nos lleva este resultado, 3300. Bueno, como vemos, la metodología para programación dinámica es laboriosa, lo que implica tener que hacer este procedimiento recursivo por etapas. Aquí las etapas corresponden a las diferentes semanas analizadas, pero recalco, lo que sí es complicado es que es un procedimiento laborioso, lo que puede llevar a cometer errores si en algún momento omitimos algún valor o cometemos algún error en las operaciones, pero al final considero que no es tan difícil. Lo que sí es, hay que tomar mucho en consideración y tomar mucho cuidado en ello, es en el orden en el que hacemos las operaciones, ¿no? Para no dejar de lado algún valor que nos lleve a tener un resultado incorrecto al final. Bueno, continuamos en otro ejemplo.